Amigos, ¿qué tal? Hoy es 16 del 05 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Con bloqueos inicia paro cívico en Buenaventura. A las 5 de la mañana fue la hora cero que marcó el inicio del paro cívico en Buenaventura. La primera concentración se registró en la Casa de la Cultura. Ahí se realizó una oración para empezar con pie derecho la movilización. Hacia las 7 de la mañana comenzaron los cierres en las principales vías del puerto, el Puente del Piñal, el Sena, el sector de Los Pinos y en la Comuna 12, manifestantes realizaron una cadena humana obstaculizando el paso vehicular. Judith Segura, integrante del Comité del Paro, manifestó que, en comillas, tenemos establecidos 8 puntos que están en manos del gobierno. El más importante es la declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica, que el gobierno no solo mire las ganancias económicas que da Buenaventura, cierra comillas. Además piden que el hospital sea reabierto en su nivel 2 y 3, que mejore el servicio de agua potable y que en general el gobierno cumpla con los compromisos pactados desde el 2014, cuando se realizó la marcha para vivir con dignidad. Segura agregó que le hemos puesto un apellido al paro y es indefinido. Lo que dure el paro es lo que dure el gobierno en responder. El comercio del puerto está cerrado. Algunos comerciantes, por temor a represalias, decidieron no abrir sus puertas, mientras otros lo hicieron por participar del paro. Comillas, no hay condiciones para trabajar, los empleados no pudieron llegar, entonces no podemos abrir, cierra comillas, aseguró Héctor Sánchez, administrador de un negocio del centro del puerto. El personero de Buenaventura, Jesús Rodríguez, hizo un recorrido por los puntos de concentración. Comillas, estamos a través de la personería haciendo presencia en los puntos para garantizar que se respeten los derechos de los manifestantes y de las personas en general, cierra comillas. Por su parte, el alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda, hizo un llamado a la calma y a establecer el diálogo. Comillas, ya me comuniqué esta mañana con Presidencia, están dispuestos a escuchar, hago un llamado a los organizadores del paro para que establezcamos un diálogo y que las peticiones se puedan resolver, cierra comillas. No hay transporte público en la ciudad. Las personas que deben trabajar se están movilizando a pie y en motocicletas. Procurador retira demandas de Ordóñez contra el acuerdo de paz. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, retiró 2 demandas que su antecesor, Alejandro Ordóñez, había presentado en contra del acuerdo final con las FARC. Se trata de 2 demandas de nulidad en contra del punto 5.1.2 del primer acuerdo de paz del 24 de agosto de 2016, referente a víctimas del conflicto y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, se trata de otra demanda que había presentado Ordóñez en contra de la Directiva 005 del 5 de septiembre de 2016 sobre la participación de servidores públicos en el plebiscito por la paz que se realizó el pasado 2 de octubre. En ambos procesos se indicó por parte del Consejo de Estado se cumplieron los requisitos de ley para retirar las demandas en las que Ordóñez además solicitaba la suspensión provisional de esas disposiciones. En temas políticos presentamos el informe del director. La mala hora en Cali. Cuando los diferentes actores comprometidos en causas de desgreño administrativo y sus consecuencias lanzan dardos de manera constante, tiene muchas lecturas para quienes investigan los orígenes de lo que ha venido sucediendo y también para quienes son víctimas del mal y hasta pésimo servicio que prestan a los usuarios. Eso es lo que se observa desde hace rato en la otrora vigorosa y ejemplar empresas municipales de Cali. Ahora, después de superada la etapa de la intervención, que no solucionó mayor cosa, los suscriptores y abonados viven las consecuencias de un servicio que en otras capitales ha mejorado visiblemente, como es el caso de Medellín, que superó a todas las demás empresas de su género, porque los paisas dedicaron tiempo a estructurarla, fortalecerla y enriquecerla con la frecuencia necesaria hasta ubicarla en el actual sitio que tiene en estos momentos. Mientras en la capital antioqueña se trabaja por la prestación de un excelente servicio con los mejores
Aquí el servicio de acueducto, energía y telecomunicaciones ha sido entregado inmisericordiamente a un grupo de contratistas que solo han atinado a explotarla y no a enriquecerla. Me explico, cobran duro y el servicio es lamentable, de los peores de Colombia, y nos quedamos cortos en el concepto. Resulta que la gerente general no dio pie con bola, como se dice, y el sindicato sale a señalar que los negocios nefastos no son de los trabajadores, aunque sí el servicio que prestan a los usuarios. Esa mina de oro que sigue siendo en Cali es vista como fortín económico, siempre lo ha sido, a donde llegan muchos a pensionarse muy bien porque se pagan sueldos muy elevados. Desaparecen 50 carros y técnicamente el servicio es un desastre, amén de algunos homicidios de trabajadores. De nada sirvieron o valieron los 13 años de intervención por las pérdidas acumuladas en acueducto y el retraso en las comunicaciones, televisión, celulares e internet, la interrupción de los servicios, y según el sindicato es un fortín político y familiar utilizado de manera permanente como caja menor, actitud que la ha llevado a una situación de desprestigio y duros señalamientos de algunos columnistas en los medios de comunicación. Qué tristeza y cuánta vergüenza acumulada, por Dios, en temas políticos. Este fue el informe del director. Colombia necesita resultados concretos con el ELN, dice Juan Camilo Restrepo. Con un ataque en Arauca contra la sede de la 18ª Brigada del Ejército, atribuido por las Fuerzas Armadas al ELN, arranca el segundo ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno y esa guerrilla. Quito, Ecuador, recibió este martes a ambas delegaciones que se preparan para ronda con acuerdos en torno al desescalamiento del conflicto. Comillas, el pueblo lo recibe con los brazos abiertos, cierra comillas, señaló el presidente del país vecino, Rafael Correa, en el desayuno que ofreció su gobierno en el Palacio de Carondelet a ambas partes, lideradas por el exministro Juan Camilo Restrepo, delegado del presidente Juan Manuel Santos, y por el lado de la guerrilla, Pablo Beltrán. Comillas, Colombia requiere que esta mesa de conversaciones arroje resultados concretos y muestre un horizonte de futuro. Estamos convencidos de que la participación de la sociedad es fundamental para construir ese camino, cierra comillas, dijo Restrepo minutos antes de instalarse en Ecuador para continuar con esta segunda fase de la que las víctimas del ELN esperan escuchar que el grupo armado renuncia al secuestro. Comillas, esperamos con mucha ilusión que esos diálogos lleguen a buen fin lo más pronto posible, como ya sucedió con las FARC, cierra comillas, añadió Correa en el encuentro previo del que hicieron parte, entre otros, el senador del Polo, Iván Cepeda, y los representantes de los países garantes de estas conversaciones de paz, Noruega, Brasil, Cuba, Chile y Venezuela. En su discurso, el negociador del gobierno resaltó que ha sostenido diferentes encuentros con las comunidades, con la sociedad civil, con víctimas del ELN y hasta con jerarcas de la Iglesia Católica, quienes, según palabras de Restrepo, le recomendaron persistir en la convicción de que la salida política es el mejor camino para acabar con el conflicto armado. Comillas, la paz de Colombia es una sola, cierra comillas, recordó Restrepo, al advertir que si el ELN no se suma a la voluntad de paz que tuvieron las FARC en el país, no habrá paz completa. A su turno, el presidente Correa afirmó de su homólogo Juan Manuel Santos que, comillas, este paso tan valiente que ha dado el presidente Santos es la mejor noticia en las últimas décadas para nuestra América, cierra comillas, y añadió que a veces se necesita más valentía para la paz que para la guerra. Respecto de los logros para este nuevo ciclo de conversaciones, está incluido indudablemente el respeto por los derechos humanos, derecho internacional humanitario, al que según la propia guerrilla decidió acogerse para avanzar en los diálogos de paz. Eso incluye la renuncia explícita al secuestro y no, como lo ha advertido esa guerrilla, continuar en lo que consideran sus miembros
es un derecho para financiar sus actividades de guerra. Lluvias han afectado el 57% del Valle del Cauca. El río Cauca, a su paso por el valle, no deja de causar pérdidas y damnificados tras su constante y creciente debido a las lluvias. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo de la capital vallecaucana, solamente en Cali son 800 familias las damnificadas en los barrios Navarro, Hormiguero, Floralia, Brisas del Cauca, Playa Renaciente, Playa Puerto Mayarino y Puerto Nuevo. Algunos han optado por resguardarse en los segundos pisos de las casas, cuidando sus enseres bajo cambuches improvisados, sin importar los temporales que aún se presentan. Según el último reporte, el río pasó de 800 metros cúbicos por segundo a 1.146 metros. Con ollas comunitarias, la alcaldía atiende a los damnificados. Un informe entregado por la Gobernación del Valle indicó que el 57,1% del departamento ha resultado afectado por las lluvias, de las cuales un 30,9% ha sido por el desbordamiento del río Cauca. De los 42 municipios del departamento, 25 registran emergencias por la temporada de lluvias. Uno de los municipios más afectados es La Unión, donde el Cauca inundó varias calles y se desbordaron las quebradas La Unión y El Rincón, afectando las zonas rurales de San Pedro, La Cruz, Urbanización Prados, Fátima, Urbanización Las Palmas, Córcega, Linderos, El Banco, Invasión Esterilla, Quebrada Grande. Las familias afectadas han sido 41. En Cali fue necesario evacuar a más de 500 familias de la zona de Juanchito, en el oriente de la capital del Valle. En Jamundí, el río Cauca inundó el corregimiento de Villapaz en la vereda Mandibá, donde 15 familias tuvieron que ser evacuadas en un albergue de la institución educativa del sector. La movilidad también se ha visto afectada. Un ejemplo es la vía Cali-Candelaria, donde las aguas del Cauca inundaron los sectores de El Malecón, calle 94, calle 93 y debajo del puente de Juanchito. En Anciermanuevo se presentó un deslizamiento de tierra entre la vía de este municipio Argelia y El Cairo, por lo cual hay paso por un solo carril. Asimismo, en Viges hubo desbordamiento del río Cauca y afectó viviendas en el sector del Tesorito, El Vidal y San Isidro. En el Dobio se presentó el desbordamiento de la quebrada La Gracia y afectó la zona rural de los Saínos, Ojedas, La Cabaña, el Guadual y La María, y en la zona urbana los sectores de La Merced, Benjamín, Perea, Villa Ema, Nicolás Borrero. El norte del departamento también ha tenido complicaciones. En Bolívar, este mismo afluente obligó la evacuación de 31 familias al Coliseo Municipal. De igual forma, hubo creciente súbita del río Pescador, afectando el corregimiento San Fernando. Fiscalía llamará a varios exalcaldes de Barranquilla a responder por caso Leso. Tras haberse reunido este martes en Madrid con su homólogo de España, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que lo que investiga el ente de persecución penal del caso Leso es cómo se diluyeron los capitales públicos en esta empresa de servicios públicos, y por ende el organismo de control revisa las actuaciones de los alcaldes de Barranquilla durante la operación de la AAA, subordinada de INASA, a su vez filial de la Ibérica, Canal de Isabel II. Así respondió el jefe del ente acusador a periodistas que le preguntaron sobre si serán llamados a responder distintos alcaldes de Barranquilla que estuvieron en el mandato durante la operación de la empresa de acueducto. Agregó, no obstante, que tan solo es una hipótesis dentro de la investigación que hayan podido existir actos de corrupción en el capítulo del caso Leso en Colombia. El mes pasado, el expresidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González, y otra decena de altos cargos del país europeo fueron arrestados en España, acusados de utilizar la empresa pública de aguas Canal de Isabel II
en un desfalco de 23 millones de euros por medio de transacciones en sus filiales en América Latina. En Colombia, INASA participa en la gestión de aguas de varias ciudades como Barranquilla y Riohacha, así como en varios municipios del Atlántico. Y sobre su supuesto detenido por el caso de Colombia, no quiso hablar información por ser secreta las investigaciones. El pasado 26 de abril, el fiscal Martínez anunció la apertura de 2 investigaciones por petición de España relacionadas con el escándalo de corrupción en la AAA. En ese momento, el titular del ente acusador dijo que el caso Leso tendría injerencia en Colombia por la empresa que opera el servicio de acueducto y alcantarillado de Barranquilla. En tal sentido, Martínez señaló que el fiscal de España ha solicitado cooperación judicial de la Fiscalía de Colombia. Reportó entonces la apertura de 2 investigaciones, una que es bajo ley 600 porque son hechos anteriores al año 2008, cuando entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal en la ciudad de Barranquilla, y otra investigación al amparo de la ley 906. Esas 2 investigaciones están en curso y ya hay fiscales y investigadores asignados al caso, y concluyó que el escándalo comprometería a ciudadanos del lado y lado del Atlántico. Martínez además aprovechó su visita a Madrid este martes para suscribir con su homólogo español José Manuel Maza un convenio de colaboración para la persecución de delitos, y manifestaron su voluntad de investigar de forma conjunta el caso Leso. Esta sería la primera investigación entre ambos países a través de equipos conjuntos, dijo a la prensa el fiscal Martínez. Por su parte, el fiscal Maza precisó que solicitará al juez de instrucción del caso, Eloy Velasco, que autorice la investigación conjunta con un equipo formado por funcionarios, autoridades y miembros de ambas fiscalías. Con ese convenio se trata de perseguir delitos que puedan tener un alcance territorial que afecte a ambos países, y en concreto delitos muy específicos que están actualmente en investigación, añadió Maza. Finalmente, Martínez reconoció la cooperación y liderazgo de su colega español y comentó que este acuerdo sirve para renovar y acelerar los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, pues excede en mucho los acuerdos anteriores. Comillas, hoy la criminalidad es mucho más global, transaccional y requiere esfuerzos de cooperación entre nuestros estados para doblegar las distintas formas de criminalidad, cierra comillas, concluyó. Gobierno defiende extradición de Andrés Felipe Arias. En diciembre del año pasado comenzó a circular un video por las redes sociales que se hizo viral en todos los rincones de las distintas corrientes políticas. El mensaje era contundente, comillas, señor presidente, haga la paz también hoy con nosotros. Usted estuvo con el Santo Padre y acaba de recibir un Nobel de Paz, pero con esto que está haciendo, persiguiendo a los que pensamos distinto a usted, está derrumbando esa paz que quiere construir, cierra comillas. La frase es del exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, dando respuesta a la solicitud de extradición que hizo la Corte Suprema de Justicia al gobierno de Estados Unidos para que permita que el exfuncionario regrese a Colombia a cumplir los 17 años de prisión a los que fue condenado por el caso de Agroingreso Seguro. Sin embargo, y para alivio del llamado Uribito, hace apenas algunas horas se conoció que un juez federal de Estados Unidos amplió el plazo a un mes más para que Arias Leiva responda a la Fiscalía sobre el proceso de extradición que tiene en curso en una corte del sur de la Florida, en un episodio que coincide con el debate de control político al que fue citado el gobierno colombiano en el Congreso para que explique los argumentos que sustentan la solicitud de extradición del ministro. A la plenaria del Senado fueron citados los ministros de Justicia Enrique Gil Botero y de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín. El traslado del debate, o mejor, el trasfondo del debate,
que pretende indagar sobre el tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, tiene que ver con la postura que ha defendido el uribismo frente a sus militantes que tienen líos con la justicia, demostrar que hay persecución política detrás de este tipo de decisiones. No en vano el Centro Democrático es quien está citando el debate de esta tarde. El espectador tuvo acceso a las respuestas que entregará el gobierno a los senadores citantes y de antemano se puede concluir que tanto Holguín como Gil Botero insistirán en la legitimidad del proceso en contra de Arias. Comillas, en la solicitud de extradición del ciudadano Andrés Felipe Arias, procedente de la Corte Suprema de Justicia, se invocó como fundamento lo dispuesto en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal, cierra comillas, argumenta el ministro de Justicia, anticipando el debate que dará el uribismo acerca de si existe o no tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. De hecho, ese fue uno de los argumentos que usó Arias para tratar de frenar el proceso en los Estados Unidos. En efecto, en las respuestas que ha dado la Cancillería y que entregará nuevamente esta tarde, confirma que existe un tratado vigente con Norteamérica, pese a haber sido declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en 1987. Comillas, lo que trajo como consecuencia que el tratado no pueda ser aplicado a nivel interno por las autoridades colombianas. No obstante lo anterior, la inexequibilidad de las leyes aprobatorias y la inaplicabilidad del tratado a nivel interno no afecta su vigencia internacional en cuanto este no ha sido terminado por las partes, cierra comillas, indica una de las respuestas de la ministra Holguín que hará pública en el Senado. Asimismo, la ministra de Asuntos Exteriores dará respuesta a la voz de protesta que levantaron en diciembre los uribistas más cercanos a Andrés Felipe Arias al señalar al gobierno de intentar influir ante las autoridades de Estados Unidos para agilizar el proceso de extradición. Comillas, se trata de una nota verbal enviada el 2 de diciembre de 2016 que fue dirigida al Departamento de Estado de Estados Unidos en atención a la consulta verbal formulada por la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, cierra comillas, apunta la Cancillería, según se lee en el documento que obtuvo este diario. A su turno, el ministro de Justicia le recordará a los uribistas que los delitos que se tienen en cuenta para traer en extradición a Arias tienen que ver con contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros cometidos en concurso homogéneo y heterogéneo, material y sucesivo, cierra comillas. Otro de los asuntos a los que responde el gobierno en torno al debate de hoy tiene que ver con el narcotraficante venezolano Walid Maclet, condenado a 14 años de prisión por lavado de activos. Para los senadores del Centro Democrático que citaron el debate, resulta curioso que el gobierno de Colombia haya decidido dar en extradición al capo a Venezuela y no a Estados Unidos, a donde también exportaba cocaína. Comillas, el gobierno concluyó que debía concederse de manera preferente la extradición a Venezuela, como quiera que dicho país fue el primero que solicitó la extradición, cierra comillas, señala la respuesta de la cartera de judicial, que añade que también tuvo en cuenta criterios de gravedad de los delitos cometidos. Finalmente, el Centro Democrático indaga al gobierno sobre las diligencias que ha adelantado el gobierno colombiano para solicitar la extradición de Andrés Felipe Arias, frente a lo cual se hace referencia expresa a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia y las labores diplomáticas propias que debe ejercer la Cancillería para hacer efectiva tal solicitud. Además, se indaga sobre los nombres de los funcionarios que envían información a la Fiscalía de Estados Unidos y los viajes que en particular ha hecho el viceministro de Asuntos Multilaterales Francisco Echeverry a Cuba y Estados Unidos, además de solicitar su hoja de vida. La respuesta del gobierno da cuenta de al menos 13 viajes realizados por Echeverry en los últimos 3 años, y detalla las personas con las que se reunió, entre ellas
Gustavo Bell, embajador de Colombia en Cuba, Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA, y María Emma Mejía, embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. El debate está previsto para las 3 de la tarde, en el que además de ese asunto de Arias, se tocarán temas concernientes a la crisis en Venezuela y las elecciones bilaterales con el vecino país. De momento, vale la pena mencionar que el exministro Arias fue puesto en libertad bajo fianza en noviembre del año pasado mientras concluye el juicio de extradición. Si prospera, Arias tendría que cumplir los 17 años de prisión que le fueron impuestos en Colombia y tendrá que pagar multa de 50.000 salarios mínimos. Pero si no es avalada la extradición, tendrá que esperar en Estados Unidos si Estados Unidos le concede la solicitud de asilo, y solo podrá regresar a Colombia cuando su proceso prescriba. A propósito, el año pasado, tan pronto comenzaron a circular los videos de Arias, la respuesta del presidente Juan Manuel Santos fue, comillas, en mi gobierno no se ha perseguido nunca a nadie, nada más alejado a la verdad, no es nuestro estilo, no es ni forma de proceder, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.